Dios les ama, un saludo desde su iglesia Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Hoy es nuestro miércoles de estudio bíblico y estamos estudiando el libro de Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué capítulo vamos a ver hoy? El 2, así es. Y es un capítulo muy bueno, muy interesante. Con la imagen que les mandé, si la vieron, ya decía mucho. La venida de ese día. Y son instrucciones en cuanto a la venida de Jesús. Y aquí vamos a ver la comodidad de Pablo ante los problemas de los tesalonicenses y sus dudas, sus preguntas, sus cuestionamientos. Así que busquen 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer primero los 2 primeros versículos, del 1 al 2. Cuando ya lo tengan dicen amén. Amén, eso. Ahora, hermanos, dice, a ver, ¿ya lo tengo ahí? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿verdad? Como ya les he dicho, muchos dirán, pastor, si eso dijo Pablo hace miles de años, hoy seguimos diciendo que está cerca, entonces no está cerca. Acuérdense algo muy fácil. Los tiempos de Dios no se miden en los tiempos de nosotros, ¿sí? Para Dios un día puede ser 100 años, 1000 años. Digo pueden ser porque yo no tengo el dato, De hecho nadie lo tiene. Pueden ser 1000 años, no lo sabemos. Así que para lo que el Señor es cerca, para nosotros puede ser una eternidad, ¿sí? Al final de cuentas Él es el dueño del tiempo, hermanos. Él es el dueño del tiempo. Ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el cielo es la eternidad. A los que han visto el cielo en la noche cuando está lleno de estrellas, no cuando está nublado. El cielo es una eternidad. Y tu vida, 90, 100 años, es la estrella más pequeña que tú ves en el cielo. La más pequeña. ¿Qué son 100 años en la eternidad? Nada, ¿verdad? Así que no sabemos, pero de que está cerca, está cerca. Ahora, lo que sí puedo decir, y podemos decir los que conocemos la palabra, es que sí, no nos dice cuándo, pero sí nos dice ciertas señales que indicarán que está cerca. Y lo que sí también no podemos negar es que esas señales las hemos empezado a ver, ¿verdad? Así que leemos estos 2 versículos. Primero dice, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Nuestra reunión con Él. Pablo aquí, mis hermanos, aborda cuestiones planteadas en la primera carta, en los que instruyó a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento de la iglesia para estar con Jesús. Los que vinieron en el capítulo anterior también se habló un poco de eso. Y el desafío, mis hermanos, es, para estas 2 cartas, yo siento que para todo cristiano, y me incluyo como pastor, el desafío, mis hermanos, de estas 2 cartas es la comprensión. ¿Por qué un desafío? Porque no es fácil de comprenderlas o de entenderlas. Mucho menos es más fácil explicarlas. ¿Entiendes? Pero es un desafío comprender estas 2 cartas. Y de este capítulo proviene el hecho, mis hermanos, de que es un complemento solamente de lo que Pablo ya enseñó a los tesalonicenses en palabras, el tiempo que él estuvo allá. Las ideas son muy claras si cuidadosamente se reconstruyen juntas, ¿vale? Continúa diciendo, dice, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Pablo, mis hermanos, escribió claramente del regreso de Jesús. Pero la redacción aquí implica una diferencia
entre la venida y nuestra reunión. Esto sugiere que hay esencialmente, en teoría, dos maneras del regreso de Jesús. Una venida es para su iglesia, como se describe en la primera carta que leímos en el capítulo 4. Y la otra venida es con su iglesia, ¿sí? Para juzgar ¿a quién? A un mundo rebelde, ¿sí? Entonces dice, les pedimos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Aparentemente, un malentendido en la enseñanza de Pablo, o una incorrecta aplicación de ella, le causó a los tesalonicenses, hermanos, a ser movidos de su modo de pensar. Y como dijo Pablo, a conturbarse, es decir, a estar en dudas. Entonces Pablo usó una fuerte fraseología, hablando de ambas, una repentina sacudida, movidos, dice, de su modo de pensar. Y un estado continuo de malestar, o sea, atribulado, conturbado, sus temores centrados en la idea del Señor o de que la idea del Señor ya está por venir. Las palabras que ser movidos de su modo de pensar, hermanos, significa algo más o menos así, ser agitados como un barco en el mar en una tormenta. Y marca una confusión, una angustia que los tesalonicenses habían sentido en su falta aprehensión de esta venida de Cristo. Había dudas. Es más, hermanos, hasta el día de hoy, entre muchos de nosotros, no nos entendemos. Algunos dicen, por ejemplo, es que primero será el arrebatamiento y luego vendrá el anticristo. Y otros dicen, no, primero será el anticristo y después será el arrebatamiento. O sea, si hasta en los días de hoy hay confusiones en estas enseñanzas, imagínense en estos días. No, o sea, mucho peor la cosa. Ahora tenemos por lo menos Google, y ahí buscamos y libros y hay material para tirar prácticamente. Pero en ese tiempo no había tanto material. Así que era normal que de repente hubiera por ahí dudas. A ver, ya me enredé, ya no entendí. Pablo dijo esto y por acá están diciendo esto. Me perdí. Entonces dice Pablo, como el día del Señor que está cerca. Algunas traducciones, mis hermanos, tienen el día del Señor que está cerca. No sé las Biblias que traigan ustedes, pero los tesalonicenses no tenían miedo de que el día del Señor fuera a venir, porque en teoría ellos sabían que estaban en Él. Mi hermano, si tú estás tranquilo, si tú vives una vida cristiana limpia, con pecados como todos los demás, pero limpia en teoría de que vives para agradar a Cristo, tú no tienes que tener miedo de la venida del Señor. Tú tienes que estar gozoso y tranquilo, te agarre vivo o muerto. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué preocuparnos? Y ellos tampoco estaban preocupados exactamente por eso. Ahora, hay gente que sí le da miedo, por ejemplo, hablar de este tema. Hay gente que dice, vamos a hablar del Apocalipsis. Ay, no, pastor, qué miedo. ¿Por qué miedo? Digo, a menos que te preocupes que va por otro lado, que no sea con el Señor, ahí sí, preocúpate y que te dé miedo. Pero un cristiano en teoría no tendría por qué tener miedo de hablar de estos temas, ¿verdad? A veces, por ejemplo, con mi esposa luego le digo, a ella no le gusta mucho, pero a veces le digo, fíjate que cuando yo me muera, yo quiero que, no me digas eso, te lo tengo que decir. Porque al rato se muere uno y dice, es que no sé qué quería, porque nunca dejaste que te dijera o porque nunca le preguntaste. ¿Sí? Hay gente que se ofende si le dices, oye, ¿y a ti te gustaría que te cremaran? ¿Ya me estás matando o qué? Bueno, quiero saber, ¿verdad? Al rato dice, oye, el difunto, ¿cuál era su último deseo? No, pues no sé, nunca le pregunté, me dio miedo, ¿verdad? O no quería hablar del tema. Y hermanos, la muerte es natural. O alguien de aquí no se va a morir para saber y ya no preguntarle, a lo mejor, pero hasta donde yo sé, creo que todos los que estamos aquí, un día nos va a tocar partir. Y qué mejor que tu familia, o los que te aman, lo hagan de la manera en que tú lo deseas, o en que tú lo quieres. Entonces es importante hablar de estos temas, sobre todo con la pareja, o con los hijos. Si ya no hay pareja, hijo, el día que yo me muera, no sé, arregla estos papeles de la casa, tengo un seguro entalado. Hay gente que se muere, tiene seguro, y la gente de los familiares nunca se enteran que hay un seguro. Y el dinero pues se lo quedan las empresas.
tengo un seguro, está tu nombre, está el nombre de tu hermana. Oye, mi tarjeta, el NIT es por cualquier cosa. Alguien de confianza que sabe que no se va a ir en la madrugada con tu tarjeta a sacar dinero, ¿ah? Entonces, oye, cuando me muera quiero que me incineren, que me entierren, no sé. Y si quieres mariachis, nada más te encargo que dejes el dinero, por favor. Porque luego le dejamos el cargo, el gasto a los vivos. Pero aquí Pablo, mis hermanos, es consciente de estos temas, ¿sí? Así que de esto es obvio que el día del Señor pues, no se ha completado, no ha llegado, ¿verdad? Pablo pasará a demostrar que también aún no había amanecido, porque los tesalonicenses tenían miedo que ellos estuvieran en el día del Señor, en la gran tribulación, y temían que se hubieran perdido el rapto. Imagínense, temían que se hubiera perdido el rapto. Así que el otro día me dio risa porque me metí a bañar y se me cayó la toalla fuera del baño y salió mi esposa y dice, oye, la toalla, te espantaste, ¿ah? ¿Qué dijiste? Ya me quedé. Digo, ya, te gané, ni modo. Digo, no, ya ves, ponte pilas para que nos vamos los dos. Pero ellos tenían miedo del rapto, hermanos. Así que tenían que hubieran perdido esa oportunidad y Pablo demostrará que no se encuentran todavía en ese día. Ya que si así fuera, hermanos, entonces ciertos signos o ciertas señales estarían presentes. Es importante notar, hermanos, que los tesalonicenses pudieran ser movidos o conturbados, como dice la palabra, por la idea de estar en la gran tribulación solamente si habían sido enseñados por Pablo de que iban a escapar a ese periodo a través del rapto. De lo contrario, sería en cierto sentido la bienvenida a la gran tribulación como un preludio necesario, pero no estaba pasando absolutamente nada. Dice Pablo, continúa, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y tal vez la palabra preocupante había llegado, mis hermanos, a través de una profecía equivocada, a lo mejor por eso dice Pablo, ni por espíritu, ni por palabra. O tal vez algún otro líder les escribió o les fue a predicar y les estaba diciendo, ya estamos en el día del Señor. ¿Sí? Entonces, ellos hay que recordar algo, ellos eran cristianos nuevos, estaban empezando a conocer. Entonces, cuando tú eres un cristiano nuevo y no hay conocimiento abundante todavía, eres muy fácil de mover, hay que aceptarlo. Somos fáciles de ser engañados si no nos empezamos a preparar o a estudiar. Así que es lo que se supone. De cualquier otra manera, a ellos les molestó la idea de que quizás el rapto ya había pasado y ellos se habían quedado. Ellos pensaban incluso eso. Así que las enseñanzas de los apóstoles fue, mis hermanos, y del Espíritu Santo en todas las edades ha sido siempre lo mismo, que el día del Señor está cerca, nada más. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero está cerca. Y por eso los tesalonicenses imaginaban que ya había pasado. Señales marcando el día por venir. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Fíjense bien lo que dice aquí. Porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. ¿Alguien me puede decir qué es apostasía? Negar a Cristo. Y se manifieste el hombre de qué? De pecado y de perdición. ¿Alguien sabe de qué hombre está hablando aquí Pablo? Del anticristo. ¿Qué va a pasar primero entonces? Antes de que el Señor venga, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. No va a pasar primero que venga el Señor y eso no haya pasado. Pablo lo está invitando. Primero va a haber esta señal. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, hermanos. Esta es una cita muy básica, a lo mejor no dice mucho, pero te dice todo al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Así que dice, para ese día que no vendrá, porque no vendrá sin que antes, ¿entienden? Pablo, mis hermanos, no describirá los eventos los cuales van a suceder al rapto, a preceder al rapto, pero los eventos que son
concreta la evidencia de la gran tribulación, es decir, el día del Señor. Y en ese sentido, uno no puede estar seguro de la gran tribulación que haya llegado a menos que estas señales ya estén presentes. ¿Vale? Dice, a menos que la apostasía no vendrá sin que antes venga la apostasía. La antigua redacción griega para apostasía indica una rebelión, una salida. Los eruditos bíblicos debaten si se refiere a una apostasía entre los que una vez siguieron a Dios o una rebelión general de todo el mundo. Es decir, puede ser que sea apostasía por algunos que en un momento dijeron yo creo en Cristo y hoy dicen Cristo no existe. Puede ser. O puede ser que los que de verdad, que los que nunca quisieron seguir a Jesús. No lo sabemos con exactitud, ¿sí? De hecho, Pablo puede tener ambas en mente, porque hay pruebas de cada una, mis hermanos, en los últimos tiempos, cierto o falso. Hay gente que nunca ha conocido a Cristo y sigue hoy negando a Cristo. Y hay gente que en un momento siguió a Cristo y hoy lo niega. ¿Vale? Entonces puede ser que también sean las dos. El punto de Pablo es claro, mis hermanos. Ustedes están preocupados, le está diciendo a los tesalonicenses, que estemos en la gran tribulación y que se hayan perdido el rapto. Pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación porque todavía no hemos visto que la apostasía ocurra primero. Eso era en ese momento. La apostasía, el artículo la hace aún más significativa, hermanos. Esto no es una apostasía, es la apostasía. Es algo a nivel mundial, ¿sí? Es la gran y última rebelión. Hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente las cosas se ponen más fuertes en cuestión de apostasía. ¿Cuántos carnavales no hacen y ejemplifican homosexuales o de la comunidad lésbico gay a Cristo, burlándose de Cristo? ¿Sí? Iglesias donde ahora predica que hay iglesias para homosexuales y para lesbianas, pastores vestidos de mujer con tacones en el altar. Me ha tocado ver unos en Facebook con vestidos. Hermano, eso es apostasía. Ya no nomás es un lugar, dos, ¿no? Ya se está volviendo esto cada vez más abundante. Para mí, una burla hacia nuestro Dios. Pero ellos en su idea lo están adorando, pero es apostasía total. Así que lo estamos viendo, hermanos, lo estamos viendo. Así que algunos han sugerido que la idea detrás de la apostasía es realmente un punto de partida, en el sentido de que es el rapto de la iglesia, pero un punto de partida implica que el abandono lo hace por su propia voluntad, por su propia iniciativa, y este no es el caso con el arrebatamiento de la iglesia. Además, la antigua palabra griega en el Nuevo Testamento, abundan o en la Septuaginta, implica siempre algo pecaminoso, algo negativo. La idea del fin de los tiempos de la apostasía, hermanos, también no contradice la idea de un gran fin de los tiempos del avivamiento. Algunos cristianos dudan de la idea de un gran avivamiento en los últimos días también, o incluso la apostasía bienvenida creyendo que señala el final. Pero así como el libro de Apocalipsis describe un gran rechazo de Jesús durante la gran tribulación y una gran aceptación, los dos pueden estar de lado a lado. Aceptación para su pueblo y para los que no, repulsión. ¿Sí? Y el hombre de pecado es revelador, dice. Antes de la gran tribulación, puede decir, y va a ser identificado, hermanos. Una persona en particular conocido como el hombre del pecado debe de ser, dice Pablo, revelado. El punto de Pablo es claro, mis hermanos. Ustedes están preocupados de que estemos en la gran tribulación, ustedes están preocupados que se perdieron el rapto, pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación porque todavía no hemos visto al hombre del pecado, al hombre revelado, al anticristo. Eso es lo que habló, ¿sí?
La comprensión más tradicional de el hombre de pecado, hermanos, es para decir también, algunos así lo piensan, que a lo mejor puede ser que no solamente es un individuo, sino también puede ser que estén hablando de un sistema en general, de un sistema mundial, ¿sí? O de un cargo. Históricamente, los intérpretes protestantes han visto como el hombre de pecado que también puede ser la sucesión de los papas, ¿sí? Sin embargo, Pablo no está hablando a lo mejor de un individuo, sino de un reino que iba a ser capturado por Satanás con el propósito de establecer una sede de abominación en medio del templo de Dios. ¿Y esto dónde lo hemos consumado? Con el papado, ¿sí? ¿En el Vaticano? No lo sé. Sin embargo, no hay ninguna buena razón, mis hermanos, para ver al hombre de pecado ser otro a lo que el significado más llano es aquí. Una persona individual que vendrá para la gran prominencia en los últimos días, ¿sí? Y así es como se entendió en los primeros días del cristianismo. Los padres entendieron al anticristo para ser previsto, pero de esa persona ellos parecían todavía no tener una idea específica. Ya después vamos a ir viendo, a lo mejor hasta en Apocalipsis, donde nos va a decir que ese hombre primero, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Que él va a traer ¿qué al mundo? Paz. Va a traer unión. Va a traer alegría. Dicen que incluso puede ser que sea un solo gobierno, puede ser una sola moneda, puede ser una sola religión. Y entonces el mundo va a entrar en esa paz, en esa calma. Y como Él trae la paz, ¿qué va a hacer el mundo? Lo van a idolatrar, lo van a adorar. Hermanos, porque así somos. Porque así somos. No vamos tan lejos. ¿Cómo hay gente que adora, por ejemplo, a un futbolista? ¿Sí? Tú puedes decir, oye, me gusta cómo juega este jugador, juega bien. Pero de eso, a que gente que llora, gente que se mata, gente que se deprime porque perdió ese futbolista, dices, eso es idolatría. Ahora, que no ha hecho nada en tu vida, ¿qué será alguien que venga a arreglar el mundo? Imagínense. O sea, el mundo se va a ir de boca. El mundo se va a ir de boca. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar para... Él no va a llegar primero haciendo el mal, ¿eh? Él no va a llegar primero matando gente y ay, él es el anticristo, es malo. Porque la gente ahorita ve a alguien hacer algo malo, ese ha de ser el anticristo. No, el anticristo no va a llegar haciendo algo malo, va a llegar haciendo todo lo contrario, todo lo bueno, lo mejor que te puedas imaginar. Si nos vamos hasta ese momento de la historia fuera de Jesús, va a ser el mejor hombre que ha venido a este mundo. Y eso nos va a cegar, eso nos puede engañar. Así que, hermanos, nosotros tenemos que poner las pilas bien puestas y tener discernimiento para entender quién es y quién no es. Porque al rato todo el que haga el bien, ¡ay, es el anticristo! No, tampoco. Tenemos que aprender a discernir. Y que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos tener. Amén. Así que Daniel describe que puede ser una persona individual. Dice el príncipe que está por venir. Dice Daniel, el rey altivo de rostro, el rey voluntarioso, lo dice en Daniel. Jesús describe a una persona individual. Dice, el que viene en su propio nombre, lo dijo en el libro de Juan. El que viene en su propio nombre. Fíjense, no viene en el nombre de Jesús, en su propio nombre. No estamos sorprendidos de que Pablo describe a este hombre de pecado como una persona individual. Les repito, él no lo menciona como un sistema o como un cargo, pero hay otros teólogos que sí. El tiempo nos irá diciendo la razón, ¿verdad? Y este hombre de pecado, mis hermanos, es una figura prominente de la Biblia. Y la última personificación del espíritu del anticristo hablado en Primera de Juan. Él sin duda vivirá, ojo con esto, muchos años antes de la gran tribulación. ¿Sí? Pero él solo se revela como el hombre de pecado durante el periodo de la gran tribulación. Mientras no. ¿Sí?
La idea detrás del título del hombre de pecado es que el pecado tiene tal dominio absoluto sobre él que parece ser la encarnación misma del pecado, hermano. Hermano, si hoy a ti te sorprende ver cómo un joven de 15, 18 años, se va a oír fuerte lo que voy a decir, pero es la verdad, tiene el valor para cortarle la cabeza o quemar a un cuerpo, este hombre va a decir, quítate. Quítate. Si nos espanta ver documentales de Hitler, donde no le importaba meter a los hornos a cientos de niños, este hombre le va a decir a Hitler, quítate, que yo estoy peor. ¿Sí? Hijo de perdición, ¿se imaginan eso? Hijo de perdición. Significa, hermanos, destrucción, la pérdida total del bienestar. Es en realidad lo opuesto a la salvación. ¿Y quién es la salvación? Cristo. Para llamarlo el hijo de perdición significa que su carácter está marcado por la destrucción, hermano. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre de pecado? ¿Qué va a hacer? Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra qué. Oigan, lean esto, contra todo lo que se llama ¿quién? Dios. O es objeto de culto. Tanto que se sienta en dónde, mis hermanos. ¿Como quién? Como Dios. Haciéndose pasar por quién. ¿Se dan cuenta? Entonces digan ustedes si no va a haber muchos que podamos, porque no sabemos, ser engañados. Vamos a ser, podemos, mejor dicho, llegar a ser muy fáciles de engañarnos, hermano. Porque Él no va a llegar con unos cuernos y un trinche y ese es el diablo, ya lo conocí. No, aquí nos dice, ¿sí? Es objeto de culto, ¿se dan cuenta? Va a ser objeto de culto. Alabado seas, grande, besar los pies, no sé, tócame para que me sane, para que un milagro, Él es lo mejor, denle mi dinero, ¿qué quieres? Mi hija te la doy. No se vea porque pasa en otras religiones, pero va a ser venerado, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, la gente incluso va a decir, el Dios que yo adoraba antes, ese no, este es el Dios. Por eso cabe la posibilidad de que sean muchos que caminan hoy con Cristo. No, aquel no lo vi, aquel me mató a mi mamá, aquel no me sanó del cáncer, aquel me dejé sin trabajo, aquel nunca tenía dinero el país, y con este tenemos todo. Casi vivimos como Alicia en el país de las maravillas. Y la gente se va a ir, hermanos, como dicen por ahí, de boca. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hermanos, el hombre de pecado, ¿saben qué va a demandar? Alabanza. Quiere que le alabes. Para él mismo le va a quitar la alabanza que hoy le pertenece a Dios. ¿Sí? Él permanece en contra y se exalta él mismo sobre toda divina autoridad y sobre cada objeto de adoración y cada institución relacionada para la divina alabanza. La comprensión, hermanos, de la fuerza y la amplitud de esta declaración nos muestra que decir que el anticristo es el Papa es muy simplista, porque no es él. ¿Sí? Él patrocinará una religión que no tolera la adoración de nada ni a nadie excepto para él mismo. Fíjense. La apóstata Iglesia Católica Romana, aclaro, Católica Romana, puede ser parte de este fin de los tiempos de religión, pero no es la que va a abarcar este problema. Nótese que el significado de estas palabras, hermanos, no puede por ninguna probabilidad ser cumplida por cualquiera que, como el Papa, crea objetos de adoración o que se hace mayor que los objetos que él crea,
pero es necesario que este anticristo se rige, a sí mismo en el objeto de adoración por encima y superior a todo el que se llame, o lo que se llame Dios, o a todo aquello que sea adorado. Tanto que él se sienta, dice, como Dios en el templo de Dios. La demanda del hombre de pecado, hermanos, por alabanza será tan extrema que se sentará como Dios en el templo de Jerusalén, demandando alabanza blasfema de parte de todos. El templo de Dios, que este es un templo, hermanos, literal, es claro en el texto, y se ha comprendido como tal, incluso no lo digo yo hoy, lo dicen desde los primeros cristianos. Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, él reinará por 3 años y 6 meses. Anoten la fecha, o anoten la cantidad del tiempo. ¿Él reinará por cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Y se sentará en el templo de Jerusalén. Y entonces el Señor vendrá desde el cielo, entre las nubes, en la gloria del Padre, enviando este hombre y los que le siguen, ojo con eso, al lago de fuego, pero trayendo para los justos el templo del reino. Hermanos, tú decides. Por eso, hermanos, porque yo sé que no vas a decir, no, pastor, yo sería incapaz de hacer eso, yo seguiría a mi Cristo. Sí, el problema es que no va a ser tan fácil, porque muy fácil nos van a engañar. Y les repito, me incluye, porque nadie está exento de poder ser engañado. Y es por eso que no debemos alejarnos de Dios, mis hermanos. Porque si nos alejamos de Dios, nos enfriamos. Y si nos enfriamos, la fe disminuye. Cuando tú dejas, a ver, les voy a poner un ejemplo. Cuando un niño va a la primaria, ¿qué es lo básico que le enseñan? Primaria. Las tablas, sumar, restar, ¿verdad? Y el niño está aprendiendo. Si él sigue en la escuela, hermanos, va a evolucionar, ¿verdad? ¿A dónde llegamos? A los quebrados, ya la operación se pone más complicada, a la raíz cuadrada, pero él sigue en la escuela. Pero si tú en la tabla del 2 dices, no, yo ya no quiero estudiar y yo de aquí me voy, vas a ser ¿cómo le llaman? Analfabeta. Analfabeta, ¿no? ¿Ya? Neófito. No vas a saber. Y si yo llego, quien llegue de aquí te diga, oye, hermano Nico, a ver, fueron 8 pesos. ¿Cuánto me vas a dar? Ah, traigo 10. ¿Cuánto me tiene que dar de cambio, pastor? Ah, no, nada. Con 1 peso te damos a mano. Como tú no sabes sumar, pues, no, pues el pastor no me puede engañar. Yo te tenía que haber dado 2. Pero como yo sé que no te sabes la tabla, ni sabes sumar, ni restar, ay, te damos a mano, Nico. Y tú te vas creyendo que como es pastor, o como es hermano, pues digo que ellos te engañen. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees? Sí te engañaron, ¿verdad? Pero alguien, hermanos, que se está preparando, que sabe y que conoce los números, no lo engañas. Es más fácil que te engañe a ti, ¿verdad? Pero no lo engañas. Hermanos, si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, vamos a ser fácil de engañar. Por eso es precisamente que tenemos que estar alertas, mis hermanos, alertas, porque esto no se sabe, pero ya las señales las estamos viendo. Así que tenemos que ser conscientes, hermanos, de lo que puede venir, La comprensión literal, mis hermanos, también es apoyada por el hecho de que cuando se escribió esta carta, algo similar a esto ocurrió en el pasado reciente de esto. Por ejemplo, cuando Pablo está escribiendo esto, el reciente de Calígula en Roma se erigió una estatua de él mismo en el templo de Jerusalén y pudo haber proporcionado un rasgo para la delineación de Pablo del futuro engañador. Ah, mira, es él. Ya se está pidiendo que le den alabanza a él en Roma, por ejemplo. Y por eso Pablo dice, no se me vayan a confundir. ¿Sí? La temerosa impiedad de este explosivo arrebato había mandado una profunda conmoción mediante el judaísmo que sería sentido por los judíos cristianos también. Así que dice que el anticristo, hermanos, reinará por 3 años y 6 meses. Y luego dice, se sentará en el templo de Jerusalén y entonces el Señor vendrá. ¿Verdad? Él se sienta
como Dios en el templo. Hermanos, ¿cómo se sienta nuestro Dios en este templo? ¿Cómo se sienta? Como un rey, ¿verdad? De quien demanda de todos, ¿qué? Alabanza. ¿Y se la damos con coraje o con amor? Con amor, porque lo merece, ¿verdad? Y ofrecemos toda nuestra vida al rey que está sentado. Entonces, ojo, si él se va a sentar como rey, ¿qué quiere decir que va a hacer la gente? Lo mismo. Lo mismo que hoy tú y yo hacemos con Dios, la gente lo va a hacer con él. Porque dice la palabra, se sienta como Dios en el templo. No en el mundo, en el templo. ¿Sí? La antigua palabra griega especificada para el templo indica, ¿por qué no es la calle, hermano? Porque templo indica el lugar más santo. Y no el templo en su conjunto, sino no es el que entra en el recinto del templo. Él invade el lugar más sagrado y ahí toma su asiento. Su acción es en sí mismo una reclamación de su deidad. Y esta es la última blasfemia que resulta en cierto juicio, la abominación de desolación de que hablaron Daniel y Jesús, de esto que iba a pasar. El profeta Daniel nos dijo que el anticristo romperá su pacto con los judíos. Romperá, ¿qué quiere decir? Que primero va a hacer ¿qué? Un pacto. Va a hacer un trato con países, la paz. Pero luego que dice que ¿qué? Que lo va a romper. Y traerá sacrificios y ofrendas a un fin. Que el anticristo profanará el templo mediante el establecimiento de algo abominable, hermanos. Jesús dijo, para buscar una abominación permanente en el lugar santo, lo cual sería la señal fundamental de que la temporada de la ira de Dios está próxima a la tierra. Cuando ya veamos eso. ¿Sí? Cualquier hombre, hermanos, puede estar convencido de que Pablo aludió la descripción de Daniel, porque él no solo ha tomado las mismas ideas, porque incluso también ya adoptó frases y expresiones que están en el libro de Daniel. Dice, mostrándose él mismo que él es Dios. El hombre de pecado, mis hermanos, es realmente el anticristo. Satanás ha planeado la carrera del hombre de pecado, ¿saben para qué? Para reflejar el ministerio de Jesús. Fíjense, tanto Jesús como el hombre de pecado tienen una venida. Tanto Jesús como el hombre de pecado son revelados al mundo. Tanto Jesús como el hombre de pecado tienen un evangelio. Tanto Jesús como el hombre de pecado dicen que solo ellos deben de ser adorados. Tanto Jesús como el hombre de pecado tienen el apoyo a sus reclamos de obras milagrosas. ¿Qué quiere decir? Que también puede ser que haga milagros. Puede ser. A cambiarnos todo. Amén. Ahora, yo lo que digo, compartiendo un poco la idea del hermano Nico es, si yo tengo una silla, yo no puedo sentar a dos personas. Y si en mi silla yo siento al Espíritu Santo en mi silla, no hay lugar para nadie más. El problema es que muchos vivimos engañados pensando que tenemos sentado al Espíritu Santo y realmente la silla está vacía. Y si alguien llega y está la silla vacía, ¿qué es lo primero que va a hacer? Se va a sentar. Así que más conviene que pronto ocupemos la silla, si está desocupada, con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Así que, claramente, hermanos, el hombre de pecado es la parodia de Satanás, del verdadero Mesías. Sin embargo, al final, el hombre de pecado puede solamente mostrar él mismo de que él es Dios. La venida de Jesús y el juicio de Dios
harán claro que el hombre de pecado no es Dios. Pero ¿sabe cuándo se va a dar cuenta el mundo que no es Dios? Cuando ya estén viendo al verdadero Dios. Y mi pregunta es, ¿habrá tiempo? Yo espero que sí. Espero, porque si no, imagínense. Así que, ¿qué retiene la llegada de este hombre, hermanos? ¿Qué es lo que lo retiene? Versículos 5 y 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A ver, sigue el 7. Porque ya está en acción el ministerio de ¿cuál, hermanos? De la iniquidad. Hasta el 8, perdón. De la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, ¿qué va a hacer, hermanos? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. ¿Sí? Cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas, dice Pablo. Pablo estuvo con los tesalonicenses, hermanos, solamente unas pocas semanas, pero Pablo pensó que era importante enseñar a estos nuevos cristianos acerca de estas profecías y los enseñaba en cierto detalle. Dice, y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Por ahora, mis hermanos, Satanás y el hombre de pecado están restringidos. Por ahora, el principio de su funcionamiento está presente, pero en el momento adecuado. El Espíritu Santo lo está frenando porque frena la plena revelación y será sacado del camino. Sacado del camino, dice Pablo. No debemos pensar, hermanos, que el Espíritu Santo dejará la tierra durante la gran tribulación, Él estará presente en la tierra durante la gran tribulación. ¿Saben por qué? Porque muchos son salvos. Muchos están sellados y sirven a Dios durante este periodo. Y esto no puede ocurrir sin el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es sacado del camino, no es removido, que no es lo mismo, que es diferente. ¿Sí? El misterio de la iniquidad, hermanos, ya está en acción, dice. Y este gran principio del mal ya está presente en el mundo. Se dará a conocer finalmente en el hombre del pecado. Pero no introduce una nueva maldad en el mundo, solo una intensidad mayor de la maldad. En estos momentos, esta iniquidad es un misterio. Solo puede ser vista y entendida por revelación. De lo contrario, no se podrá ver. No es pecado abierto y de maldad. Es disimulado de la piedad, errores sutiles, la maldad bajo una apariencia de piedad, manejada astutamente. Eso es lo que entendemos que así será. Y entonces después la iniquidad será revelada. Pablo declara, hermanos, dos ciertos hechos sobre el hombre de pecado, que aquí le dice el inicuo. En primer lugar, este hombre del pecado será revelado cuando el Espíritu Santo quite su restricción. Y en segundo lugar, que el inicuo será destruido por el mero brillo de Jesús en su venida. ¿Se dan cuenta? El poder de Cristo, que con su solo brillo será destruido. Hermanos, el poder de nuestro Dios es impresionante, es tremendo, no necesita ni mover nada. Con la pura luz, aquel que parecía que nadie lo iba a destruir, con su pura luz se acabó. Por eso yo siempre digo ese dicho que me gusta mucho, si Dios con nosotros, ¿qué contra nosotros? Hermanos, tenemos al Todopoderoso. Tenemos al Todopoderoso de nuestro lado, y eso debe ser un motivo de gozo, de paz, de alegría, de tranquilidad, porque el Todopoderoso está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que
Pablo probablemente, hermanos, tiene Isaías 11 en mente cuando dice: y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El pasaje de Isaías se refiere a Jehová, pero Pablo usó libremente de Jesús, refiriéndose que Jesús es el Señor también, ¿verdad? Quien quiera que el hombre de pecado sea, hermano, no ha tenido su carrera todavía. Lo sabemos porque al final de su carrera, el hombre de pecado será destruido por el mismísimo Jesucristo. Hermanos, esto no debe ser visto con temor por parte de nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de fútbol. ¿Quién ganó el domingo pasado? ¿España o Argentina? España, ¿eh? Si yo te digo ahorita, vamos a ver la repetición del partido, te voy a hacer una pregunta. ¿Te va a emocionar? ¿Por qué? Porque ya sé el resultado. ¿Por qué te vas a preocupar de lo que va a pasar con el anticristo? Ya sabes el resultado. ¿Quién va a ganar? Ya te pasé el spoiler, como dicen por ahí, ¿eh? Cuando te dicen, no me digas, ya no me va a dar emoción ver la película. Bueno, perdónenme, ya les anticipé. Jesucristo va a ganar. ¿Sí? Se lo voy a repetir. Al final de su carrera, el hombre de pecado será destruido por el mismo Jesucristo. No te agobies, alma mía, dice David. ¿No? ¿Por qué te afliges, alma mía? El carácter y la estrategia del hombre de pecado. Sí es importante conocerlo. Versículos del 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, ¿por qué se van a perder? Por su ignorancia espiritual, porque no saben, porque no conocen. Pero aquí me encanta cuando dice, no recibieron el amor de la verdad. Hermano, tú y yo recibimos el amor y seguimos recibiendo el amor de la verdad. Seguimos conociendo a nuestro Señor, seguimos conociendo su palabra, sus profecías, lo que pasó, lo que está y lo que ha de venir. Él nos lo sigue mostrando. Tenemos ese amor de la verdad y por eso tú y yo somos salvos. Gloria a Dios porque somos salvos. Preocupados aquellos que no han recibido ese poder, ese amor de la verdad. Amén. Así que es algo de verdad, hermanos, muy hermoso. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjense aquí, hay algo muy importante, ¿eh? ¿Quién le envía el poder? ¿Se dan cuenta? Es como cuando decía en lo que hemos estado estudiando, y Dios endurecería el corazón de Faraón. ¿Se dan cuenta? Aquí la gente que va a estar perdida, no lo hicieron por voluntad propia, ni lo hicieron porque el anticristo les sembró eso, no, es Dios el que dice, ¿quieres sufrir? Órale, sufre. ¿Sí? ¿Para que qué? Para que crean la mentira, hermanos. A fin de que sean ¿qué? Condenados todos los que no creyeron la verdad. Fíjense qué tremendo lo último, sino que se complacieron con la injusticia. Les dio gusto, estaban felices con todo lo malo que pasaba en el mundo. Se gozaban, pero un día pagaron. Hermanos, eso está tremendo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hermanos, ¿a cuántos les has hablado de Cristo y siguen sin creerte? Que Dios se apiade de sus almas, hermano. Y yo por eso a veces les digo a ustedes, a mí no me interesa si la iglesia se llena o no se llena. No, yo les digo, háblenle a alguien de Cristo porque esto es lo que a mí me preocupa.
que se salven sus almas. Aquel hijo, aquel padre, aquella esposa, aquel esposo, aquel hermano que tenemos y que no ha conocido de Cristo, yo no quiero que sufra, yo no quiero que vaya a arder en el infierno, yo quiero que se salve. Y por eso le voy a insistir 1, 2, 3, 4, las veces que sea, que busque a Cristo, porque lo amo, porque la amo. Hermano, si tú amas a alguien y no le has hablado de Cristo, no lo amas. El resultado no depende de ti, me queda claro. Eso le toca a Dios. Pero tienes que hablarle de Cristo a los que amas. Tú no puedes decir que si allá abajo están matando a balazos a todo el que pasa por ahí y un familiar tuyo va por ahí, no le vas a decir que no le dé para allá abajo. Oye, no le des para allá, están matando a la gente aquí en el mercado, un ejemplo, ¿no? Dale para arriba. Pero si estás viendo que le da para abajo, no te puedes quedar callado. No nos podemos quedar callados. Mucho cantamos alabanzas de que no quiero callar tu palabra y quiero hablarle al mundo de tus buenas nuevas, y no hacemos nada de eso. Por amor lo tenemos que hacer, hermanos. La venida del inicuo es según la operación de Satanás. El anticristo, hermanos, vendrá con poder, con señales, con prodigios engañosos, pero todo esto es de acuerdo a la operación de Satanás, como lo describe Apocalipsis. Si alguien tiene poder, señales o milagros, los que no son suficientes, ojo, para demostrar que son de Dios, Satanás también puede hacer sus propias obras de gran alcance, ya sea mediante el engaño o por medio de sus propios recursos de poder. Satanás también puede hacer milagros, hermano. ¿A cuántos no ha curado la Santa Muerte, como le llaman? Les ha curado enfermedades. ¿Con qué finalidad? Para que la adoren. Y hoy dicen, yo la adoro, ¿por qué? Porque me sanó el cáncer, porque me curó esto. Tu Dios le pedía y no me hacía nada. Pero Satanás es listo, hermanos. Yo sé de qué forma te voy a ganar, te voy a sanar. Hermanos, no toda obra que aparentemente se vea buena, no toda viene de Dios. Imagínate que le digan, hermano Nico, le tengo el trabajo de su vida. Va a ganar usted muy poco, la verdad, pero le voy a dar 10,000 pesos diarios. Pero va a trabajar miércoles y domingos todo el día. Entonces uno puede decir, wow, gloria a Dios, Señor, gracias, porque me dice. Y a lo mejor el Satanás lo que dice, ya logré, ahora sí ya te saqué de la iglesia. Lo que quería, te toqué en tu punto débil, el dinero. Imagínense. Satanás es listo, hermano. Y él sabe, como dice el dicho, ¿cómo dice el dicho? De que, como que cada quien cojea del pie, o de qué pie cojea cada uno, ¿no? Como dicen por ahí. Él conoce las debilidades. A lo mejor el hermano Toño sabe que el dinero ni le va ni le viene, pero él le va a buscar por otro lado. A mi hermano Víctor por otro lado. Porque cada uno tenemos diferentes debilidades quizás, ¿verdad? Y eso que tenemos que estar abusados, hermanos. Orando, pidiéndole al Señor discernimiento. Él es el Mesías de Satanás, una caricatura infernal del verdadero Dios. Entre los que se pierdan, sin embargo, hermanos, el engaño solo puede echar raíces en aquellos que no recibieron el amor de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Estas personas, hermanos, están listas para ser engañadas por el anticristo, porque quieren una mentira y Dios les envía entonces un poder de engaño. Dios les enviará a ellos. Al final el anticristo es solo el mensajero, hermanos, de Dios. Dios tiene un juicio justo para traer y Él enviará un poder engañoso fuerte a través del anticristo. Dios no va a obligar a estar engañado a nadie, pero los que no recibieron el amor de verdad van a recibir un poder de engaño para que crean la mentira. Específicamente Dios les envía la mentira. Y esto no es cualquier mentira. Es la mentira que ha cautivado a la humanidad desde Adán, la carne. Esa es la mentira, que Dios no es Dios.
y que somos o podemos ser dioses. ¿Qué le dijo la serpiente a Adán? Tú también puedes, ¿no? ¿Qué dicen hoy muchas frases populares? Cree en ti mismo, ¿verdad? Cree en ti mismo. Y es una frase que la usan para motivarse, la usan de eslogan, ¿verdad? Porque se ve y se oye bien, en teoría. Pero, por ejemplo, ¿creer en ti mismo realmente será algo bíblico? Es decir, yo puedo con mis fuerzas, con mi conocimiento, con mi dinero, con mi poder, con mi fuerza, creo en mí mismo. No, hermanos, yo no creo en mí mismo ni tantito. Yo creo en el Dios que me sustenta a mí. ¿Sí? Porque nosotros no somos nada ni nadie, ¿no? Nosotros sin Dios no somos nada. Así que ellos piensan que están actuando en desafiando a Dios, pero al final se encuentran con que esos mismos actos en los que expresan su rebeldía era el vehículo de su castigo. Motivación a los creyentes, o sea, a nosotros para los últimos días. Pablo, hermanos, da gracias por la obra de Dios a los tesalonicenses, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, pero nosotros, dice, debemos dar gracias. Pablo repite la idea de que estaba obligado a agradecer a Dios por su obra en los tesalonicenses a la luz de la grandeza de este trabajo. Hermanos amados por el Señor, dice Pablo, es el primer agradecido de que son amados por el Señor. El amor de Dios por nosotros es la principal motivación, hermanos, para toda la obra en y a través de nosotros. Es la principal motivación. Porque Dios, dice, desde el principio los eligió para la salvación. Pablo también elogió la elección soberana de Dios para llevar a los tesalonicenses a la salvación. La elección de Dios, hermanos, fue desde el principio. Antes de que ellos eligieran a Dios, Él ya los había elegido. Y Él los eligió para salvación mediante la santificación. Desde el principio. ¿Quién calculará el contenido del vasto abismo desconocido que está comprendido en esta frase? El principio de la creación fue precedido por la anticipación de la redención y el amor de Dios a todos los que eran uno en Cristo. Hermanos, la salvación mediante la santificación, los dos van de la mano. Los que pretenden ser elegidos, pero carecen de evidencia de la santificación, se encuentran en un terreno inestable. No podemos ver si se elige a una persona, pero podemos ver si están santificados por el Espíritu y creer en la verdad. La obra santificadora de Dios usa dos grandes fuerzas: el Espíritu y el creer en la verdad. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios son esenciales, mis hermanos, para nuestra salvación. Versículo 15 es una exhortación a permanecer firmes. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por tanto, significa que Pablo quiere que consideremos lo que ha escrito, hermanos. Que esta carta, él ha dado razones de peso para que los cristianos debemos aguantar firmes y no ser movidos por cualquier cosa. Estad firmes, fíjense, por la angustia actual. Muchos nos angustiamos en estos tiempos. Estad firmes por la venida del juicio de este mundo. Ten fe. Estad firmes por la fuerza de engaño que viene. Pidamos sabiduría. Estad firmes por nuestro glorioso destino. Si tú estás firme, ¿a dónde vas a ir? Estad firmes, hermanos, y retener, dice Pablo, las tradiciones. El comando para estar firmes implica una ubicación, y esto nos dice sobre que cristianos debemos estar firmes.
Debemos mantenernos, hermanos, de pie sobre la palabra de Dios, entregados tanto por la palabra autorizada de los apóstoles y la carta de los apóstoles, nuestra carta. Tradiciones, la Biblia reconoce, hermanos, que las tradiciones pueden ser una característica peligrosa de algunos sistemas religiosos, tradiciones, pero Pablo tiene en mente las tradiciones apostólicas preservadas para nosotros en la historia del Nuevo Testamento, ¿sí? Que no nos confundamos. Esta solamente, esta ancla de la palabra de Dios nos permite estar firmes bajo el peso de nuestra presente tribulación y el peso de nuestra gloria venidera. Y por último, hermanos, una oración para los tesalonicenses, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Quien nos ha amado. Antes de que Pablo pidiera a Dios hacer algo específico para ellos, recordó todo lo que Dios ya había hecho por ellos, hermanos. Dios los ha amado, Dios les dio consolación eterna y les dio esperanza, hermanos, por gracia también. En nuestra intercesión y súplica hacemos recordar el pasado de la fidelidad de Dios y la bendición presente. Su fidelidad en el pasado es una promesa, hermanos, de la fidelidad de Dios en nuestro presente y en nuestro futuro. Dios nos ha dado mucho, hermanos, y todos sus regalos pasados son súplicas para más regalos. Los hombres no suplican así. El mendigo en la calle no puede decir, dame un centavo porque ya me dio uno ayer. También podemos responder, esa es la razón por la que no debería darte más. Pero cuando se trata de Dios, mis hermanos, este es un buen motivo. Que Dios consuele nuestros corazones y os confirme. Pablo pidió a Dios hacer dos cosas a los cristianos. Primero, él quería que Dios consolara sus corazones. Y en segundo, pidió que Dios los confirmara en toda buena palabra y obra. Y esta oración, mis hermanos, de consuelo, testimonio continuo y trabajo para Jesús es apropiado a la luz de las necesidades especiales cuando hay presión. Esta es una oración llena de sugerencias. Y escuchen estos puntos. Jesús es nuestro, Dios es nuestro Padre, Dios nos ha amado, Dios nos ha dado mucho, tenemos consolación eterna y la no menos importante, todo es por gracia. ¿Sí? Algunas personas cristianas, hermanos, creen que palabra debería ser todo y trabajar nada, pero las escrituras no están en su mente. Estos profesores hablan mucho acerca de lo que van a hacer, hablan mucho acerca de que lo que las otras personas deben hacer y mucho más de lo que otros no hacen y por lo que continúan con palabra, palabra, palabra y nada más que palabras. Ellos no llegan tan lejos al buen trabajo, pero el apóstol Pablo puso trabajo primero en este caso y ya después palabra. Que así sea también nuestro caminar en Cristo, hermano. Y yo espero que este capítulo 2 haya sido de bendición para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos has, tarde noche que nos has permitido estar aquí, estudiando este capítulo 2 de esta segunda carta a los tesalonicenses. Padre, gracias porque sé que abres nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que estemos preparados ante la batalla venidera. Ya sea nos toque estar con vida o no, Señor, que tengamos esa sabiduría y ese conocimiento, Padre. Guíanos, Señor, no solo a que quede ahí en la mente, sino también que sea llevada a nuestras vidas. Señor, danos el valor, danos el amor, danos la sabiduría para no cansarnos en hablarles del amor tuyo a aquellos a los que amamos. Señor, si en alguna ocasión nos hemos cansado de hablarle a alguien muy querido de ti, hoy renueva nuestras fuerzas, Señor, porque me he dado cuenta a dónde pueden ir si no te conocen. Y yo amo tanto, Señor, a estas personas que no deseo eso para ellos. Al contrario, quiero verlos a mi lado, alabándote por toda la eternidad en el paraíso, Señor. Bendito seas, Padre.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.